Bien, hoy día vamos a hablar de por qué tenemos el tiempo del cómo estás y el tiempo de comunión, ¿sí? Esta serie se llama Siendo Iglesia o Ser Iglesia, ¿cierto? Donde queremos repasar las distintas áreas de lo que hacemos, no solo en las reuniones, sino que también en el día a día. Y a mí me toca esta parte de poder compartir, ¿cierto? Los por qué, los fundamentos, el reflexionar un poquito sobre por qué tenemos este tiempo de compartir y por qué nos detenemos, ¿cierto? A la mitad de la reunión para poder conversar y saber cómo estamos. Yo quiero que me acompañe en Hechos 2, Hechos 2:42, vamos a leer. Hechos 2:42, vamos a leer ese versículo. Bien, dice así en la versión Nueva Traducción Viviente, dice: todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Amén. Vamos a orar y de ahí continuamos en la refle. Señor, gracias te damos por esta tarde. Gracias por el tiempo de comunión que pudimos tener, de saber cómo estamos. Gracias, Señor, por el momento de adorar, Señor, de poder dar, de poder, Señor, dedicarnos a ti, poder entregar lo mejor de nosotros. Y ahora queremos escucharte, queremos estar atentos a lo que tú tienes que decirnos. Queremos, Señor, estar prontos para oír y que por sobre todas las cosas, Señor, podamos llevarnos algo especial de parte tuya, Señor, en esta tarde. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Es necesario el cuestionar o el reflexionar el por qué hacemos las cosas, ¿sí? Y por eso nace esta reflexión o esta serie, porque es súper importante que podamos, ¿cierto?, analizar el porqué de las cosas o el por qué, ¿cierto?, hacemos lo que hacemos. Ya que la réplica solamente de un quehacer, ¿cierto?, nos puede llevar a un sinsentido. Si nosotros copiamos, pegamos, ¿cierto? Si llegamos y hacemos lo que hemos visto, lo que hemos escuchado, lo que tradicionalmente se hace, ¿cierto? Podría estar bien, pero carente de sentido para nosotros, ¿sí? Pareciera que sería solo una réplica de quehaceres solo porque otros lo hacen o porque siempre se ha hecho así. Y además nos puede llevar a prácticas monótonas, ¿cierto? A prácticas vacías en donde puede tornarse más importante la tradición que las personas, ¿sí? Si analizamos a lo largo de los años, ¿cierto?, de lo que es, por ejemplo, la forma de hacer iglesia en Latinoamérica o en Chile específicamente, todos más o menos hacemos lo mismo, ¿sí? Tenemos un estilo de música similar, ¿cierto? Es muy poco común ver iglesias, las hay, pero es muy poco común ver iglesias que, por ejemplo, salgan del estilo común, que en el fondo es como un pop rock, balada, ¿cierto?, que se ocupa para cantar, y que ocupen, por ejemplo, el reggae, que, como les digo, hay iglesias que lo hay, o el hip hop también. Cuando estuvimos trabajando con Aníbal hace unos años atrás, harto años atrás ya, ahora que lo pienso, en el 2012, en un ministerio que se llamaba Generación Tribal, nosotros nos tocaba visitar muchas iglesias urbanas, ¿ya? Y entre esas conocimos muchas experiencias, por ejemplo, de iglesias que fueron formadas por hip hoperos, ¿cierto? O por personas que gustaban mucho del reggae, por ejemplo. Entonces, veíamos, o metaleros, ¿sí? Sobre todo en Brasil, la lleva mucho eso, iglesias así de metaleros, y es todo así como,
Pero en lo general, ¿cierto? Acá en Chile, más bien es el estilo de música que tocamos. En todas las reuniones siempre tenemos la predicación, que es expositiva, desde un púlpito muchas veces o desde un escenario, ¿cierto? Los tiempos de comer o de comunión habitualmente se dan más en las casas, en algún tipo de reunión particular, ¿cierto? Eh, la ofrenda, ¿cierto? Se suele pasar igual, ¿sí? O uno pasa adelante a dejar la ofrenda, o alguien pasa, como lo hicimos recién, ¿cierto? Pero, y en el fondo no está mal, sí, pero sí es necesario que podamos cuestionarnos y decir por qué hacemos lo que hacemos. Y, y nosotros como Iglesia Centro, y en específico, ¿cierto? Si queremos hacer un zoom a Iglesia Centro Viña, tenemos características que se han tornado particulares. Y, y características que con el tiempo se han ido gestando, no de casualidad, que tienen un sentido, ¿sí? Y así como veíamos la semana pasada la temática de adorar, ¿cierto? ¿Por qué cantamos? ¿Por qué adoramos? Eh, y así como lo vamos a ver también con, por ejemplo, la temática de la ofrenda, la temática de la oración, ¿sí? De por qué tenemos una reflexión de la palabra. Hoy día vamos a analizar, ¿cierto?, el porqué de este tiempo de compartir. Que, que sí, a diferencia, ¿cierto?, de otras iglesias, es algo distinto. Una parte importante entonces de nuestra liturgia es el tiempo ¿cómo estás? Donde podemos compartir nuestras experiencias, ¿cierto? Donde podemos ser honestos, podemos llorar, podemos reír, celebramos los logros, nos dolemos, ¿cierto? Con el dolor del otro, nos molestamos también con la injusticia que está viviendo el otro y bueno, y empatizamos, ¿cierto? Tenemos tiempo para conocernos. Y otro elemento muy importante y muy esperado cada domingo es el tiempo de comunión, ¿cierto? El break, donde podemos compartir un tecito, un café, ¿cierto? Unos quequitos o unos palitos de apio para los más light. Hoy día nos faltó la opción más light, eh, pero la vamos a incorporar. La opción sin gluten, que de repente también consideramos ahí, porque la idea es que todos podamos, ¿cierto?, compartir. Pero, ¿por qué? ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué se torna importante? ¿Porque nos gusta comer solamente? ¿Porque nos gusta hablar? ¿Sí? No tiene solamente ese fin. En Hechos, en el versículo de Hechos que leímos al inicio, vemos un lindo ejemplo, un buen ejemplo de hacer iglesia. Esta iglesia que se relata en Hechos era una iglesia naciente, era una iglesia que estaba forjándose, que según lo que relata acá, ¿cierto? En Hechos, ya en el capítulo 2, 42, que el capítulo de Hechos 2 tiene mucho contenido, muchas cosas pasan ahí. Eh, y claro, nosotros vemos que es como que pasa todo muy rápido. Y probablemente fue así de rápido, pero sí debe haber llevado algún tiempo para que todo esto fuera tomando forma, ¿sí? Partimos con Hechos 2, cuando viene el derramamiento del Espíritu, ¿cierto? Donde está el Pentecostés. Después viene la predicación de Pedro, que dice la Biblia que se alcanzaron a 3.000 personas. Imagínense ustedes, 3.000 personas. Y a continuación, ¿cierto? Nos señala este ejemplo de cómo era la iglesia. Y es un grupo naciente de nuevos creyentes que se reunían periódicamente. Si volvemos a leer y analizamos, dice, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Entonces, podríamos decir que se practicaba, ¿cierto? Ellos practicaban la enseñanza, practicaban la comunión, que tiene que ver con un relacionamiento social, con una creación de vínculos, ¿cierto? Compartían el alimento, que viene a ser como una especie de
pegamento de unión, ¿cierto?, entre las personas, porque es compartir algo tan básico como el alimentarnos, ¿cierto? Y que de hecho en la iglesia de Antioquía se señalaba que ellos compartían todo, tenían todo en común, ¿sí? Si leemos más en el resto de los versículos podemos ver que ellos tenían todo en común, de que ellos compartían, de que ellos vendían sus bienes y los entregaban a la iglesia y se repartía equitativamente, ¿sí? Y esto no es una especie de comunismo religioso. En realidad lo que es un amor, ¿cierto?, que se materializa en acciones. Es un amor divino que se materializa en acciones. Tenían también la oración, la Santa Cena. Habían señales de su fe también, ¿sí? También ahí en el mismo versículo, en los versículos a continuación, se señala eso. Habían señales, milagros, ¿cierto?, que acompañaban estas obras. Había una generosidad a través del sostenimiento comunitario, adoración, había gozo, alegría y favor con todo el pueblo. Es decir, tenían además buenas relaciones con los otros. Se llevaban bien con sus vecinos, se llevaban bien con sus familias, se llevaban bien con el casero de la esquina que vendía la fruta, se llevaban bien, ¿cierto?, ahí con la guardia, con no sé, etcétera. Tenían buenas relaciones. Había una comunidad activa y creciente. Si vemos, ¿cierto?, todos estos elementos, podemos ver que existía una integralidad en la práctica del evangelio. Vivían un evangelio integral, completo, un evangelio que abarcaba muchas cosas, que abarcaba muchos elementos. Y la verdad que esto no fue una idea que se le haya ocurrido a la iglesia de Antioquía, sí, que como que inventaron la rueda, ¿cierto?, haciendo un evangelio que fuera integral o completo. Vamos a revisar ahora otro versículo, porque esto viene de más atrás. Esto viene desde el origen. Vamos a Lucas 4, 18 al 19. Yo lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Me gusta mucho este versículo donde Jesús plantea públicamente su ministerio y se basa en los escritos, ¿cierto?, en el rollo de Isaías. Ya en Isaías estaba declarado esto como una profecía, pero ahí Jesús se para, ¿cierto?, va a la sinagoga, se para, abre el rollo, era la parte de la reflexión, y él lee este versículo. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado para llevar la buena noticia a los pobres, me ha enviado a anunciar libertad a los presos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a anunciar el año favorable del Señor. Y de ahí, bueno, Jesús lanza una bomba o suelta el micrófono, sí, cuando dice: y esto se ha cumplido hoy. Y ahí deja la escoba porque lo salieron persiguiendo, casi lo intentaron matar. Fue la primera vez que ya intentaron matar así a Jesús, ¿sí?, por haber dicho eso, porque ¿qué se cree él diciendo de que esta palabra, esta profecía se estaba cumpliendo ahí? Pero hoy día vamos a poner énfasis, ¿cierto?, a esto, a la integralidad del evangelio que se plantea acá. Vemos una iglesia de Antioquía, como les decía, ¿cierto?, que practicaba la comunión, practicaba el compartir, practicaba la generosidad, la oración, la escritura, ¿cierto?, la alabanza, el gozo, etc. Pero si vamos al origen, ¿cierto?, y si entendemos que esto viene incluso desde antes de que Jesús estuviera en la tierra, porque ya había sido profetizado, vemos, ¿cierto?, que hay una declaración de ministerio que es integral. Acá vemos que hay un llamado a la salvación. Cuando él dice, ¿cierto?, a llevar la buena noticia, eso es la buena noticia de salvación. Llevar la buena noticia. Habla de libertad, habla de restauración y habla de sanidad.
podemos revisar varias versiones, ¿sí? De hecho, usted puede que tenga otra versión ahí y se va a dar cuenta que en distinta versión se va ocupando de repente distintas frases. Pero en lo general, ¿cierto? Podemos ver el ministerio que Jesús nos encomienda, que Él plantea, ¿cierto? Y el ministerio que por ende nos encomienda, tiene que ver con un sentido de salvación, de libertad, restauración y sanidad. Si eso lo llevamos, ¿cierto?, a un elemento concreto o a un lenguaje más común, podríamos decir que este evangelio abarca el espíritu, abarca lo social, abarca lo psicológico y abarca lo físico. La sanidad representando lo físico, la restauración representando lo psicológico, la libertad relacionando lo social y la salvación lo espiritual. Por lo tanto, cuando nosotros nos acercamos a una comunidad de fe, no solo nos acercamos para encontrarnos con una palabra divina, ¿cierto? No solo para entregar nuestra vida y ser justificados, redimidos, perdonados, ¿cierto? Que por supuesto que es así, que es la base del Evangelio, pero sino también para poder ser restaurados, para poder llevar nuestras cargas, nuestros dolores delante del Señor, para que eso sea comunitario, ¿sí? Porque yo necesito el apoyo de ustedes, yo necesito de sus oraciones. Cuando Caleb estuvo hospitalizado un mes, más de un mes estuvo, pero en el mismo hospital estuvo como un mes, eran 28 días. Yo necesité de ustedes y ahí estuvieron. Bueno, había muchos de ustedes que no estaban en esa época, a los inicios del 2024. ¿Fue? 24, claro. Muchas de las caritas que veo en este momento, ¿cierto? No estaban en esa época, pero ustedes estuvieron ahí. Y a mi hijo le llegaron unos juguetes de goma que eran los que podía ingresar al hospital, y le ingresaron unos juguetitos, unos lápices, y estaba la oración. Un día en la mañana salimos nosotros, después de terminar turno, decía yo, a mí me había tocado turno de noche, y a Aníbal le tocaba ahora después de la mañana, y Aníbal me habla y me dice, amor, ¿será posible que dejes un ratito al Caleb, así unos minutitos? Mira, yo me voy a demorar un poquito, me dice, porque vino el Jonathan, la Fran y nos trajeron desayuno. ¡Ay! Fue así como bacán. Y me acuerdo, me tomé el café, así fue tan reponedor, tan bacán. Y ahí estuvo la iglesia. Y hoy en día podemos seguir compartiendo ese tipo de relacionamiento. Sí, yo pongo mi ejemplo porque es lo que me tocó, ¿cierto? Lo que me llega más. Pero así, y puedo contar muchas otras experiencias, ¿sí? Cuando se nos llovió todo y ahí llegó la iglesia, cuando, no sé, tantas cosas, ¿sí? Vivieron los chiquillos el tema del incendio, allá estuvo la iglesia, vinieron hasta de Santiago, vinieron de todos lados para ayudar. Ese es el sentido de la iglesia. No solo decir voy a estar orando por ti, no solo, a ver, déjame ver que te voy a ungir, ¿sí? Tuve una revelación. No solo eso, no lo negamos, pero no solo eso. Estamos también para compartir, para generar vínculos. Y eso es imposible hacerlo si no se dan esos espacios, si no se proveen esos espacios. Si volvemos al texto de Hechos, entonces vemos una atención integral a las necesidades de las personas. El evangelio no solo implica lo visualmente espiritual. Se cubrían las necesidades físicas, económicas, sociales, espirituales, cognitivas, psicológicas. Y aquí viene una frase que yo la marqué con negrita y es algo que creo que necesito que ustedes puedan entender. Y porque todo lo que yo ya he hablado, a lo mejor ya ustedes lo saben, es algo obvio, es algo que uno... bueno, sí, en realidad, porque además somos una iglesia que practica mucho eso, entonces para nosotros ya se torna natural, ¿sí? Para nosotros no es como extraño hoy nos vamos a tomar un café. No, porque es como, pucha, lo hacemos todos los domingos, qué rico, compartimos, ¿cierto? Pero
Pero cuando reflexionamos esto y decimos, esto tiene un sentido más allá. Esto no es solo porque, ¡ay, qué rico!, porque nos da hambre. Porque incluso si no hubiera nada para comer, yo sé que tendríamos igual ese tiempo. Y, y nos sentaríamos y conversaríamos. Porque tampoco esto depende de la comida. Pero claro, somos chilenos, estamos acostumbrados culturalmente a eso. No hay nada que hagamos sin comida. Pasamos una pena